En las últimas horas, 32 activistas y militares han sido arrestados en Venezuela por presuntamente participar en planes conspirativos contra el presidente Nicolás Maduro. Ayer, el fiscal general de la Nación libró 5 órdenes de captura contra activistas venezolanos, entre ellos la periodista del medio Infobae, Sebastiana Barraez, a quien también implican con estas actividades y la señalan de traición a la patria. Barraez se defendió a través de sus redes sociales y dijo que no estaba inmersa en estos actos que se le señalan. La mañana de hoy también diferentes comandos de campaña de la candidata opositora María Corina Machado amanecieron con pintas chavistas. Entre los mensajes está el de Furia Bolivariana, que es un plan revelado a finales del año pasado por el mandatario Nicolás Maduro y que busca detener justamente esas supuestas actividades para derrocar el gobierno de Nicolás Maduro. El día de hoy, 2 movilizaciones convergen en este punto. La Plaza Altamira de la ciudad de Caracas, tanto el chavismo como la candidata opositora María Corina Machado estarán en este sitio. El chavismo partirá también de aquí hasta la sede del Palacio Federal Legislativo. Ambos movimientos para celebrar los 66 años de la llegada de la democracia a Venezuela. La mañana de hoy también fue detenido uno de los jefes de campaña de María Corina Machado en La Guaira, en las costas de Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, les informa Adriana Núñez, Rabascal de La Voz de América para Tele Aruba. El primer ministro israelí ha anunciado tener un plan para la liberación de los rehenes y ha rechazado una propuesta de Hamás. El ala derechista del gobierno, entre ellos el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, han dicho que solamente con presión militar e intensificando los combates se logrará liberar a todos los rehenes. Y también estuvo de acuerdo con Netanyahu en que un alto el fuego fortalecería a Hamás. A cambio de la liberación de nuestros rehenes, Hamás exige el fin de la guerra, la retirada de nuestras fuerzas de Gaza, la liberación de los asesinos y violadores de la Nukba y dejarlos a cargo. Si estuviéramos de acuerdo con esto, nuestros soldados habrían caído en vano. No podríamos garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos y el próximo 7 de octubre sería solo cuestión de tiempo. El primer ministro palestino, mientras tanto, insistió en la presión internacional para buscar una solución que involucre la creación de un Estado palestino, mientras se confirma que ya son 25.105 los muertos en la franja. El mundo no debería prestar atención a la posición de Netanyahu y su gobierno, que rechaza la solución de 2 estados. En cambio, el mundo debería esforzarse por poner fin a la ocupación, reconocer unilateralmente al Estado de Palestina y votar para que Palestina se convierta en Estado miembro de las Naciones Unidas. La ONU destacó que a la fecha más de 1,7 millones de gazatíes han sido desplazados y denunció el bloqueo de Israel para la entrada de ayudas, asegurando que en enero solo 7 de 29 misiones de la agencia pudieron entrar en la franja para entregar alimentos, medicinas, agua y otros suministros. Nuestra vida es una muerte lenta, los niños mueren lentamente. Si no hay tratamiento, esto es una muerte lenta. Mientras tanto, Estados Unidos, que ha reiterado su apoyo a Israel, ha emitido una ráfaga de nuevas sanciones contra Hamás, también contra las compañías vinculadas a los guardianes de la revolución iraníes, como por ejemplo la aerolínea Fly Baghdad, o también contra la milicia de Hezbollah, que opera en el Líbano. Todo por los ataques de estas brigadas al personal militar estadounidense. El expresidente Donald Trump y su ex embajador ante las Naciones Unidas, Nikki Haley, se enfrentarán hoy en un duelo en lo que son las primarias de Nuevo Hampshire, donde ambos lucharán por demostrar que son la mejor alternativa para la nominación presidencial del Partido Republicano a las elecciones del próximo mes de noviembre en Estados Unidos. Tras la sorpresiva salida de la campaña del gobernador de Florida, Ron DeSantis, dijo a La Voz de América el analista y politólogo Todd Belt que esta ahora es realmente una carrera de 2 personas, quien además advirtió que esta será una batalla crucial para ambos contendientes. El cara a cara en la primaria inaugural de la nación ofrecerá la oportunidad a Trump de afianzar su control sobre la mayoría de los votantes republicanos, pero por otra parte podría ser el momento para que Haley demuestre que el expresidente favorito en las encuestas podría ser vulnerable ante una parte del electorado que busca un nuevo liderazgo al frente del partido. A pesar de haber quedado tercera en Iowa, la ex embajadora de Carolina del Sur había declarado que los resultados de Iowa indicaban una carrera de 2 personas, en referencia a ella y Trump. Ahora, esta predicción es una realidad para Haley.
8 días después de los tradicionales caucus o asambleas electorales partidistas en Iowa, las primarias de este martes será la primera votación tradicional en este partido de primarias. Aunque no lo parezca, existe todavía un tercer contrincante por la nominación. Se trata del empresario y pastor de Texas, Ryan Binkley. Su porcentaje en las encuestas es tan bajo que la mayoría de los votantes no lo registra como candidato. Desde Washington les informó Sofía Pisani de La Voz de América para Telearuba.